¿Qué tal, amigas y amigos, señores, señores? Buenos días. Ya estamos en esta hermosa mañana acá en el sur del país, en la castellana ciudad de Loja, acá a través de Cuxibamba Estéreo Original, como su nombre, el programa que lo llevamos a efecto los sábados y domingos, programa político denominado Cara a Cara. Para ello es invitado en esta hermosa mañana a uno de los políticos que ha representado nuestra provincia, nuestro sector del país en varias ocasiones. Se trata del señor doctor Nilo Córdoba López, quien es pues integrante o presidente provincial del Partido Social. Nilo, bienvenido acá a Cuxibamba Estéreo Original. Gracias, Sergio. Es una gran oportunidad de comunicarnos con toda nuestra provincia y el mundo entero a través de las redes. Cuxibamba Estéreo Original, con su nombre. Así es. Pues, es un gusto estar acá. Sí, una hermosa mañana en Loja. Esperemos que la provincia y las lluvias se hayan generalizado, porque los cultivos necesitaban salir, sobre todo el cultivo de maíz. Un mes casi exacto que no llovió, ponía en riesgo la economía de miles de hermanos lojanos, y nos alegra de que ya las lluvias se hayan retornado, que también crean algunas otras dificultades, pero creo que lo más importante es que la lluvia para la producción, los agricultores sigan manteniendo viva la esperanza y sigan manteniendo la economía de miles de lojanos y de provincias. Importante su apreciación, doctor Nilo Córdoba. Bueno, el país, nuestra ciudad, nuestra provincia, el país, está atravesando por dificultades difíciles, ¿no? ¿Cuál es el análisis que tiene frente a esa proyección que está viviendo el país, doctor Nilo? Bueno, lamentablemente el Ecuador ha caído en un espacio de una enfermedad crónica, de haber elegido a sus representantes habiendo escuchado un mensaje de que van a cumplir con algunos parámetros que finalmente hacen todo lo contrario. Y yo digo, el Ecuador está sin rumbo, no va a ninguna parte, sino enderezando, y es en las urnas lo que debe hacerse, enderezamos el rumbo del Ecuador. Nos ofrecieron que el país va a volver a tener la seguridad que alguna vez era un ícono de los ecuatorianos, y realmente las cosas están mucho más graves. Provincias como Loja, que antes franciscanamente eran seguridad total, ¿no? Seguridad total. Hoy en día ya nos vemos amenazados por incluso algunos grupos que nuestro ya en riesgo el aparato productivo y la seguridad de los ciudadanos. Nos ofrecen una cosa, nos dijeron que no van a subir los combustibles y han subió todo lo contrario. Y sí, es muy grave, porque algunos otros dirán que había que quitar los subsidios. El tema es para qué los quitamos. Si esa plata iba a ir y a destinarse, por ejemplo, en el desarrollo productivo. Eso es el 3% del servicio de rentas internas. El 3% era para la seguridad. Alguien partido socialista no se puso, simplemente se puso porque no nos decían a dónde van a destinarse ese dinero. O sea que no hubo eso. No estaba designado eso. Sí, no, la seguridad se dijo. La seguridad se dijo. Y para colmo del mal, en la provincia de Loja nos cierran la frontera, sin ninguna explicación real. Se dice que tal vez por el tema de seguridad nacional, que ingresan armas, explosivos y drogas seguramente, pero ellos no lo hacen por los pasos regulares, siempre lo harán por los pasos irregulares que existen en toda la frontera. O sea que solo controla el Macará, más abajo Zapotillo, la Lamor, nada más. Pero los demás espacios que están matando la economía de los hermanos en los cantores y en toda la provincia. También cerraron la frontera, ¿no? Con Colombia. Que es algo realmente incomprensible. Es decir, la cerraron porque le pusieron un impuesto que regirá
llegada desde el 1 de mayo del 100% a los aranceles. Parece que no saben que desde Colombia entran las materias primas, entran medicinas que son fundamentales para los ecuatorianos, y eso va a pasarnos factura. Sí, también señalan que hay algunos otros logros, pero logros para quiénes, para un grupo reducido de exportadores, firmando tratados de libre comercio, tratados comerciales, que son lesivos para los ecuatorianos. Y Santos, permítame explicarle por qué. Sí. Ahorita se firma un tratado comercial con los Estados Unidos, en la que se permite que al Ecuador ingrese carne, pollo, cerdo, todas las carnes, sin aranceles. Eso va a matar la economía de los ecuatorianos. ¿Por qué razón? Porque Estados Unidos tiene mucho más tecnología y los costos de producción finalmente son menores, y Estados Unidos subsidia la agricultura, siendo una economía liberal, la de Estados Unidos. Ecuador no puede competir. Por supuesto. ¿Por qué razón? Porque usted en el Ecuador no puede cultivar semillas transgénicas. Las semillas transgénicas, para reducir el análisis, ¿no es cierto?, le producen más del doble de lo que le produce un híbrido. En el Ecuador estamos prohibidos por la Constitución de cultivar semillas transgénicas. Entonces, si en el Ecuador producimos, seguramente quienes están en la frontera nos dirán, producimos entre 120 y hasta 200 quintales en maíz. En Estados Unidos fácilmente producen 400 quintales con semillas transgénicas. Los costos de producción del maíz en los Estados Unidos son $9 y en el Ecuador alrededor de $17. ¿Cómo podemos competir para alimentar aves cuando ellos tienen materias primas mucho más baratas que en el Ecuador? Entonces estamos en una franca desventaja, y eso hará que la economía del Ecuador realmente también sea perjudicada, mientras nosotros no podemos competir con esas economías. Pero sí, seguramente eso sí beneficia a los agricultores bananeros, que son un grupo reducido de empresarios que exportan banana. Exportar camarón, sí, pero de los ecuatorianos no llegan la mayoría al 0,1% de la población quienes se verían beneficiados. Sí, atribuyen eso en el tema minero también, pero no saben que nos están dejando un pasivo ambiental y destruyendo la naturaleza. En el caso de Loja Santos, ¿qué beneficio tenemos de la minera? El único perjuicio que tenemos es que nuestras vías las están destrozando, y el gobierno obligar a repararlas ni siquiera lo hace. Recorra las vías hacia la costa, destrozar todas las vías de la provincia. Doctor Nilo, usted menciona con Estados Unidos, y en la parte andina, los 5 países, estamos igual, en igualdad de condiciones para competir con ellos. Vea, con Perú, con Colombia, era un tratado que de alguna manera sí beneficiaba a los 5 países andinos, porque de todas maneras Perú tampoco es que tiene tecnología ni costos avanzados, claro, pero Perú y Colombia sí tienen subsidios que llegan alrededor. Acá no tenemos. No tenemos, acá tenemos persecución a los pequeños agricultores, ¿no es cierto?, a los ganaderos, a los emprendedores, por la banca, tanto pública como privada. ¿Cómo es posible que en dólares paguemos sobre el 13, 16, 20% de tasa de interés, cuando en los Estados Unidos o en los países dolarizados como Panamá, tasas de interés no llegan ni siquiera al 4%? Entonces esas cosas son las que no se arreglan. Se gobierna para un grupo muy reducido y nos dejan en la indefensión a millones de ecuatorianos, que cada vez es más difícil llevar el pan de cada día a la casa. Los pequeños agricultores, reitero, a punto de quebrar. Pregúntenles en Pindales, a Portillo, Macarán, Paz, decir en toda la provincia, cómo está la agricultura. Entonces, es necesario que en el Ecuador reflexionemos que en lo político, esta polarización
de unos a favor de y otros en contra de los está haciendo. Su propuesta directa es entonces una tercera vía. ¿Cuál es la tercera vía? La tercera vía es la de Lucio Gutiérrez, que decía. La tercera vía es, para mi modo de ver, es ninguno de esos dos sectores. Lalo Urres Iván también decía. Ni la ultraderecha que está gobernando, ni la izquierda o pseudo izquierda que gobernó. ¿Por qué? Porque llegaron a cometer los mismos errores que no podíamos cometer. No, usted sabe que fue gobernador. Sí, y tuve ese altísimo honor en consideración que me propusieron y me combinaron a que acepte esa representación, que reitero fue muy honrosa. Pero desde ese espacio, lo que hicimos es defender los intereses de la provincia. Recuerdo con gratitud lo que pasó con Zapotillo, un canal de riego que nunca se terminaba. Y tuvimos el honor de haberlo terminado. Lucio Gutiérrez dice que él asumió el dinero. Vea, eso no es tan cierto, pero hablando de Lucio Gutiérrez no hizo un mal gobierno. Yo creo que cometió algunos errores y en ese tiempo la gente llegó a rechazarlo al gobierno porque gobernó también con una secta muy cercana. Y eso no era lo que querían los ecuatorianos, pero en el tema económico hay que reconocer que en el tema económico fue un gobierno muy exitoso. El crecimiento, como hace muchísimo tiempo, superaba el 8%, que realmente no lo hemos tenido. Otro de los temas, y no lo estoy defendiendo a los gobiernos, el único gobierno que bajó la deuda externa de 17.000 millones de dólares. Pero el pueblo ecuatoriano le dijo, no. Yo creo que los ecuatorianos no fuimos. ¿Quién estuvo en contra de eso? No nos informaron a tiempo de algunas virtudes, de algunas ventajas que hubo en el gobierno del coronel Gutiérrez. Pero reitero, también cometió errores garrafales y que han hecho que ni siquiera vuelva a tener un espacio en la representación. Fue electo y el primer día se fue a Estados Unidos. Sí, pero también hay que reconocer que dio la cara y se presentó ante la justicia y pese a haber ido a la cárcel, tuvieron que absolverlo porque las acusaciones eran totalmente falsas. Pero tal vez de ahí para acá, creo que sí, el gobierno del presidente Correa, muchos avances. Yo diría porque hubo una estructura de la gente que sí consideramos que podíamos ser cambiar las cosas, sujetas de inversión. Cambiar. Yo, por supuesto, la vía Alamor, Zapotillo, Pindal, Alamor, desde Sabanilla, desde Arenillas, sí. Increíble, y yo le digo hasta como una anécdota. En algún medio de comunicación le decía yo al periodista que vamos a hacer las vías de hormigón, y literalmente casi se cae porque se vio. Ya no ni siquiera nos dan de mal pavimento, y ahí está. Y aquí a Zumba también se trata de hacer. Sí, algunos contratos fallidos que lamentablemente de quienes irrumpieron en ese gobierno, sector corrupto, que trastocaron lo que debía ser un muy buen gobierno. La vía local, ¿cuánto servía esa vía? Casi nunca. Se la hizo de hormigón. Y comenzó la reconstrucción de las vías de hormigón por la provincia de Loja. Pero yo creo que ahí... El hospital de Catacocha. Pero por supuesto, el centro de salud de Lauro Guerrero, de la Región Convenio, hermoso centro de salud, porque más allá de donde se ubican las obras, tiene el fundamento está en que debe servir a la gente, a las grandes mayorías. Para eso deben ser los gobiernos. No para proteger a los grandes empresarios, entre comillas, que no necesitan el apoyo de ningún gobierno, porque son empresas que pueden defenderse. Los que necesitan fundamentalmente el apoyo es la gente de abajo. Entonces, ¿qué pasó con el licenciado Lenin Moreno Garcés? ¿Cambió? El tema de Lenín Moreno realmente fue una etapa de transición. Muchos le atribuyen al cambio.
el auspicio y el acierto de haber perseguido a algunos compañeros. Yo no creo que realmente fue así. Pero en definitiva, entre esas cosas nos tienen discutiendo los ecuatorianos. Hasta ahora, cuando lo que 10 meses, 10 años debemos exigir es que los gobiernos cumplan con la obra pública, con el alcantarillado, con el agua potable, con el riego, garantizando que los precios de los productos de los trabajadores del sector rural tengan un precio razonable. Vaya a ver usted qué es lo que ocurre en realidad. El producto del agricultor no vale, ¿no es cierto? Porque tienen que pedir rebaja, porque el agricultor trabaja pérdida. Yo siempre acuñé un eslogan que muchos lo han querido hasta copiar: volver los ojos atrás. Esa es la clave del desarrollo rural. Lamentablemente, usted lo tiene agendado eso. Por supuesto, sí, porque yo creo, porque yo provengo del sector rural y porque si usted revisa la historia, en el pasado la economía del Ecuador se sustentaba en la agricultura. Esa era la que sustentaba la economía del Ecuador. En la pandemia, ¿dónde estuvieron las grandes empresas? ¿Dónde estuvieron algunas instituciones del Estado? Los únicos que pusieron la comida en la mesa de los ecuatorianos fueron los agricultores, que no paramos nunca. Pero apenas hay en ese momento los héroes de la patria, los agricultores, los maestros, pasó esa emergencia y sí, vean cómo se arregla. Hoy mismo, sacando médicos valiosísimos, especializados. Y esos días se fueron bastante. Y lo sacaron sin ninguna explicación. ¿Usted cree que eso esté garantizando la salud de los ecuatorianos? No, el país está yendo hacia atrás. Pero dice la ministra Reca, la vicepresidenta que la encargada, dice que las cosas están perfectas. Vea, cuando la gente se muere en los pasillos de los hospitales, significa que las cosas no están bien. Cuando no le dan medicinas, significa que las cosas no están bien. Y que nos dan un presupuesto mentiroso, que no lo ejecutan. Lo peor, si usted revisa cuánto invirtió el Ecuador en infraestructura el año anterior, no llega ni al 1% de los presupuestos de la vida. Todo a pagar la deuda externa. Claro, ahí sí baja el riesgo país porque le pagan anticipadamente a los acreedores. Somos buenos clientes. ¿Y sabe quiénes son los acreedores? ¿Sabe quiénes son los que se benefician? El sector empresarial, ¿no? Del Ecuador. El sector empresarial. Son los tenedores de los bonos del Ecuador. Entonces hay cosas que tienen que cambiar. Hay que privilegiar el servicio a la gente y no a los grandes capitales, a los bancos, a los tenedores de deuda. Realmente por eso es que el Ecuador cada vez se ve envuelto en problemas gravísimos. En el tema en que ya están en la misma palabra. Ayer hubo apagón en mi sector. Y van a seguir habiendo, lamentablemente. Esto ya es falta de generación, falta del trabajo en transmisión, en distribución de la energía. Y tenemos en la provincia de Loja el mejor capital, que es la luz solar, los vientos, para ser los pioneros en el Ecuador, posiblemente en Sudamérica, de producir energía. Sin embargo, vaya a ver si... No hay ese mecanismo. ¿Por qué? Es alternativa. ¿Por qué no nos interesa? Porque Loja no hace eso. Porque las autoridades que ha puesto el gobierno no les interesa otra cosa sino mantener sus cargos. Y así este país no va a vivir. Mi querido doctor, en conclusión, entonces la situación es dura, difícil, que no hay mecanismo hasta ahorita para solucionar las dificultades que existen. Es complicadísimo. Lamentablemente el pueblo ecuatoriano votó por una asamblea en la que se han vuelto alcahuete del gobierno del turno, no solo de este gobierno. De todos. Se robaron, no existe otra palabra, 180 millones de dólares en comprar chatarra de motores, dice, para producir energía, ¿no es cierto? Y no hay un precio.
y los de los altísimos cargos, los ministros, están paseando su impunidad. Es decir, ¿en qué país estamos? Pero si alguien se roba una gallina que necesita comer, ahí sí. O sea que la justicia no está aplicando lo que debe ser. La justicia está politizada y eso es lamentable. Pero de todas maneras, a todos los males también hay la cura. Y está ¿La cura cuál será? de los ecuatorianos. Sí, comenzar a arreglar. Está en las manos, ¿no?, de los ecuatorianos. En las urnas. Las urnas. Debemos arreglar las cosas. Primero, tener el sentido de unidad de los ecuatorianos. Y en el tema de la provincia, buscar los mecanismos para unir. Doctor, muchas gracias, ¿no? Esa primera, ¿verdad? Ahora sí vamos con el mundo político, ¿no? Ya hablamos del Partido Social Cristiano. ¿Cómo está el Partido Social Cristiano acá en la provincia de Loja? Usted como director provincial, ¿conoce la realidad? Mira, el partido, como algunos otros, hemos recibido algunos golpes de esta polarización regional, ¿no es cierto? Por votar por unos o votar contra esos, realmente no hemos votado por los mejores cuadros. El Partido Social Cristiano siempre ha tenido buenos cuadros. En la provincia de Loja tuvo prefectos, diputados en ese entonces. Y lo que buscamos es reconformar el tejido social para buscar, dentro de un gran acuerdo provincial, recuperar el poder para la gente. Pero ese tejido social significa que hay que unirse, Social Patriótica, el Partido Social Cristiano, Izquierda Democrática, el mismo Alianza País, ahora tiene otro nombre, el MPD, todo esto, el tejido social para eso, ¿no? Sí, porque no nos diferencia en otra cosa que no sea de alguna manera el fundamentalismo ideológico de algunos o los intereses personales y grupales de otros. En el fondo, los que están en una organización política y con otra, tenemos los mismos problemas. No hay una educación de calidad, no hay salud de calidad, la economía cada vez se pone más difícil. Entonces, en Loja nosotros estamos generando un acuerdo provincial, que no es la primera vez que hacemos ese llamado, pero parece que en este momento sí ha calado, y sí, nosotros vamos a hacer una alianza, estamos trabajando una alianza para buscar, por ejemplo, esa alianza es ahora, de aquí al próximo periodo. Ojalá sea para siempre los procesos de unidad, sí, que no nos separe la ideología ni los eslogan políticos, que nos una, sobre todo el propósito de ver una provincia de Loja fuerte, donde sus hijos puedan tener trabajo, empleo, salud. Como dice el sacerdote, ni en las buenas ni en las malas. Entonces estamos generando este acuerdo y por lo pronto vamos a hacer esta alianza para ratificar la prefectura provincial en manos del ingeniero Mario Mancini. Consideramos que ha hecho un muy buen trabajo, pero quisiera explicar, sí, la provincia de Loja es muy grande y necesita cualquier cantidad de recursos, que no los tiene. Si usted revisa el presupuesto del municipio de Loja, es más del doble del presupuesto del gobierno provincial. Y el cantón Loja, sí, es el cantón más poblado de nuestra provincia, pero existen 15 cantones más. Perfecto. A los que usted tiene que atender, y lo ha hecho Mario, ha hecho un trabajo en vías de comunicación muy importante, que faltan otras y que hay que pedirle y hay que exigir de que los procesos sean más ágiles, más rápidos, eficientes. Sí, en el tema productivo están trabajando fuerte por el tema de la reforestación productiva que yo llamaba, y eso me alegra inmensamente como persona, porque no solamente es cuestión de sembrar eucaliptos, y ya no se debe sembrar por el tema del agua, pinos, sino por qué no sembrar café. ¿Por qué no sembrar frutales? Han traído ese producto. Por supuesto. Entonces, son avances importantes. En el tema del riego, yo creo que por falta de recursos también no se ha podido avanzar suficientemente. Yo estaba conversando en la necesidad de un plan emergente de riego, que significa de que usted pueda
incrementar por lo menos en 1000 hectáreas de la provincia de Loja, someternos a riego, de tal manera que no tengan el riesgo de las sequías ni de las inclemencias del tiempo. ¿Con qué? Con bombas solares, bombas movidas con paneles solares, que existen ya, que hay que hacerlas de uso masivo, por ejemplo, en todas las riberas de los ríos que tenemos. Entonces usted menciona que van a apoyar la candidatura a la reelección del doctor del ingeniero. Ahí hay una alianza. ¿En Loja? Sí, posiblemente. Ahí la alianza sería C23 y hemos dejado abiertas las pruebas. Y en los demás cantones. Vamos, Zapotillo, está más lejano. ¿Cómo está ahí? Primero dejamos abiertas las puertas para que cualquier organización política que quiera unirse a este proceso lo pueda hacer. De hecho, ya hay 2 organizaciones políticas que han mostrado su deseo de también ir en este propósito. En Zapotillo. En toda la provincia. Ahora, en el tema de los cantones. Macará, sí, Macará, vamos. Muy difícil que pueda funcionar una alianza. Son 16 cantones, ¿no? Además, usted comprenderá que el código de la democracia le exige de que usted tenga que poner 8 mujeres y 8 hombres, obligatoriamente, la mitad de hombres, la mitad de mujeres. Efectivo. En las candidaturas. A ver, siendo 16 cantones, nosotros tenemos que poner 8 candidatas mujeres y 8 candidatos hombres. Si lo hacemos en alianzas nos restan las posibilidades de encontrar esos cuadros, porque mayoritariamente hay que decir la verdad. Más hay interés en hombres en postular para las candidaturas. Entonces, vamos por separado el Partido Social Cristiano con nuestros candidatos en toda la provincia de Loja, como lo hará Suma, y si se incorporan otras organizaciones políticas, seguramente también podrán tener candidatos en los cantones. Hemos estado trabajando, tenemos ya muy avanzadas las conversaciones con algunos precandidatos para volverlo, para ir a las primarias y que se vuelvan candidatos de nuestras organizaciones políticas. En los cantones, ¿no? Sí, señor, ya tenemos avanzado gran parte. No quisiera adelantar. No quiere adelantar nombres, ¿no? Porque primero hay de repente precandidaturas que no logran consolidar. Están peleando los candidatos a los partidos. Están buscando. Por supuesto. Se lo vayan a llevar, ¿no? Y a los candidatos más fuertes y candidatas más fuertes les llueven todos los partidos que los quieren tener en su vida. En ese sentido, más bien hemos tenido. Es como Messi, quieren llevar para allá, ¿no? Sí, y la explicación es clarísima, como ha dicho Moy, todo el mundo lo quiere. Entonces, estamos trabajando en ese tema. Con seguridad tendremos candidatos en toda la provincia como Partido Social Cristiano, el partido fue muy fuerte, lo tenemos que tomar, sobre todo porque hubieron obras muy importantes que gestionaron desde ese tiempo los gobiernos seccionales. Y estamos trabajando, y no quisiera dar nombres porque además les podemos restar posibilidades de que si no se logra plasmar esas candidaturas a lo mejor no puedan optar por otra organización política. Nosotros consideramos que la democracia es tener dónde elegir y tener toda la libertad para hacerlo. Ese es nuestro proceso. En el caso del Cantón Loja debe pensar ¿cuál sería el candidato a la alcaldía de la ciudad de Loja, del Cantón Loja? Santos, yo he hablado por lo menos con 6 precandidatos. 6 precandidatos. Por lo menos. Y el tema es que no tienen claro qué es lo que hay que hacer aquí. Nosotros... Entonces no están preparados. Según nuestro concepto, no lo suficiente. Nosotros queremos replicar el modelo exitoso de Jaime Nebot de Guayaquil. Acuérdense antes de responder de Jaime Nebot, Guayaquil no tenía agua de calidad. Guayaquil era un basural. Llegaron y llegó sobre todo Nebot e hizo las reformas de ordenanzas y además aplicó un sistema de concesión de los. Cintia va a ser candidata, pero ya no, ella no hizo una
buena administración. Entonces acá, en el tema de Loja, con esta ley aprobada últimamente, que el 70% debe ir a inversión y el 30% a gasto corriente. En el caso de Loja, si no se hacen las reformas suficientes, vamos a perder alrededor de 12 millones de dólares. Aquí hay más personal que más de 3.200 personas, cuántos más contratados nadie sabe, pero a la final se absorbe gran parte del presupuesto. Entonces nosotros consideramos que el tema del agua potable, el fallido plan maestro de agua potable, ya no sirve, porque la mayor parte del tiempo no hay agua en los barrios de Loja, hay que concesionar. Y que la empresa que gane esa concesión, compitiendo con precios y todo, y calidad de servicio, pueda llevar también consigo los empleados y trabajadores del tema del agua potable. ¿No es cierto? Entonces usted no va a tener para qué votar, no los va a mandar a la desocupación, se irían con empresas que concesionan el servicio de agua potable. El servicio de aseo de Cali. O sea, la reducción del tamaño del Estado. Pero por supuesto, entonces si también se van al aseo, a la empresa que se encargue del aseo, que mantenga nuestra ciudad limpia, siempre, también va a llevar... Pero la educación ya no ya no es. Educativo, yo creo que la Asamblea Nacional Salud ya no. va a tener que hacer una reforma ahí. Porque ¿cuál es la mejor inversión que puede hacer el Estado o un municipio? La educación, la salud. Eso es una inversión. Pero esa disposición se encuentra. Tienen que reformarla. De otra forma, ¿qué va a pasar con los centros de salud que nos mantienen los municipios? Son fuertes. Pero por supuesto. Entonces, en Loja nosotros consideramos de que la propuesta tiene que ir para concesionar los servicios de tal manera que la empresa privada nos pueda entregar servicios de calidad. Y no necesariamente los precios van a subir, ni los costos, como no pasó en Guayaquil. Entonces, yo no he escuchado a ninguno de los precandidatos a la alcaldía que tengan esa propuesta. Estamos trabajando con Jimmy Villavicencio para que él trate de presentarnos una propuesta y ver la posibilidad de que pudiese ser candidato. Jimmy Villavicencio estuvo con otra también. Sí. A este medio. Existen otras candidaturas que no quieren hablar porque algunos son tan responsables de lo que le ha sucedido a Loja y eso no nos conviene. Entonces creemos que podemos sobre todo conversar con algún candidato que tenga opciones y que nos presente esa propuesta y podamos participar en el Cantón Loja. Caso contrario, vamos a buscar aliarnos con la mejor propuesta. El nombre, créanme que para nosotros no es tan importante, sino cuál es la propuesta y sobre todo de que provenga de una persona que la vaya a cumplir. O sea, el que tenga propuesta adecuada, correcta, de acuerdo al 100%. Totalmente. Bueno, gracias, mi querido doctor. Bueno, finalmente, ¿cuándo tendrán ya los candidatos? Porque la ley dice claro, ¿no? ¿Hasta cuándo tendrán los candidatos en los cantones, en la ciudad de Loja, en la provincia de Loja? Santos, legalmente las primarias en el Ecuador hay que hacerlas. Tenemos que hacerlas desde el 18 de junio al 2 de julio. Sí tenemos algún tiempo para seguir conversando, seguir afinando en la propuesta y de las mujeres y hombres que quieran ir a este proceso de recuperar la provincia de Loja. Sí, del 18 de junio al 2 de julio habrá son las primarias. Solamente quienes pasan elecciones primarias pueden ser candidatos. ¿Sí, no? Entonces, en ese momento vamos a tener los nombres ya absolutamente claros del resto de lo que vienen especulando algunos medios y algunas redes. Créanme que algunos ni siquiera van a ser candidatos. Acá hay más candidatos que partidos políticos, ¿no? En julio lo invito para conversar de esos candidatos. Por supuesto, seré agradecido del espacio que me ha brindado. Realmente me quedé gratamente sorprendido del medio, bonito estudio, que realmente creo que son cosas que debemos relevar. Sí, también hay de nosotros, los vacunadores, todas esas cosas, pero acá nadie vacunado. Que informan, que sobre todo guían la opinión pública adecuadamente. Yo creo que debemos tener muchísimos.
Ojalá eso ocurra. Por el resto, es una gracias. Gracias, por las oportunidades que me han dado estar en este medio de comunicación, conversar con los ciudadanos, y siempre estaré a la orden, que el tiempo también nos permite estar ahí. Gracias, doctor. Así es, como hemos hecho información, opinión de lo que está pasando en nuestra ciudad, nuestra provincia y del país también, ¿no? Entonces, agradecemos mucho al doctor Milo Córdoba López, quien es director provincial del Partido Social Cristiano, quienes hacemos Cuxibamba Estéreo, Santos Calderón, que estaba en la entrevista, y Hugo Granda en los micrófonos o manejando el equipo en esta tarde, ya. Muchísimas gracias a usted, doctor Milo, y lo invitamos oportunamente para hablar de la realidad política de nuestra ciudad y provincia. Gracias, un fuerte abrazo a su amplísima audiencia. Gracias. Bueno, el próximo sábado tenemos un programa similar a través de Cuxibamba Estéreo, original como su nombre, en el programa Cara a Cara. Nosotros siempre los miramos, los vemos y no peleamos, sino preguntamos, ¿no? Y nos dan respuestas también. Así es que hasta la próxima semana. Muy buenas tardes, amables oyentes.